Bienvenidos de vuelta. Estamos aquí en el curso Desarrollo de Líderes y hoy tenemos el privilegio de poder compartir con un siervo del Señor, el reverendo Frank Giraldo, que va a estar compartiendo con nosotros en una especie de entrevista que le voy a estar haciendo. Y quiero saludarte, Frank. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, doctor Juan Vallejo, amigo, pastor, colega, y estoy bien, gracias a Dios, contento de poder participar en esta presentación para los alumnos del ITAC. Excelente. Y Frank, yo te conozco muy bien, somos amigos, hemos trabajado juntos en los últimos años, casi siete años juntos trabajando en lo que es el liderazgo y la supervisión de iglesias. Tuvimos el privilegio de colaborar juntos cuando eras superintendente de iglesias, pastor regional y también como supervisor asociado, que estuviste trabajando con el cuidado pastoral, también por el fuerte que todos van a descubrir que tienes también en el ámbito de la alabanza y la adoración. Tuviste mucha influencia en más de 120 iglesias y congregaciones en lo que tiene que ver con la adoración, el ministerio de adoración y alabanza y todo eso. Pero yo te conozco, pero los demás quizás no te conocen. Entonces quiero preguntarte si es posible que iniciemos, que nos cuentes un poco acerca de ti. Incluye tu nación de origen, de dónde vienes, datos familiares, ministeriales, como desees hacerlo. Ok, gracias una vez más, doctor Juan. De veras, para mí es una alegría este momento verte y participar contigo. Pues nací en Guatemala y en la ciudad de Guatemala, en un ambiente también cristiano, varios primos, tíos, pastores en el ministerio y crecí en ese ambiente en Guatemala. En el año 65, cuando tenía 10 años, nos mudamos a los Estados Unidos y hemos estado acá desde ya más de 55 años viviendo. Aquí digo en California, ¿no? Los Estados Unidos. 45 años, he casado con Lizzie Giraldo, mi esposa. Tenemos 4 hijos adultos y 2 nietecitos que los acabamos de ver. He sido pues director musical en varias iglesias, director de alabanza. He participado en grabaciones también para empresas como Integrity Music, Canción Producciones, Maranatha, Los Cumplidores de Promesa en los estadios. He sido pastor de jóvenes, pastor principal, pastor asociado y supervisor asociado, como tú mencionaste hace unos momentos atrás. Y sirviendo estos 7 años a tu lado ha sido de veras para mí algo que ha sobresalido en el ministerio. Lo disfruté mucho y pues ahí seguimos unidos y aquí es otra expresión más, ¿no? Apoyando a la iglesia local, de veras es lo que mi pasión es apoyar a los pastores, animarlos, aprender también al mismo tiempo que visito iglesias que son extendidas esas invitaciones hacia mí, invitaciones a predicar, a dirigir la alabanza, talleres de alabanza y adoración. También sigo ligado a lo que es la grabación de cantos que el Señor me ha dado a través de los años. Y ahorita estoy trabajando en una grabación, estoy trabajando en sacar un video de una grabación que el Señor me dio acerca de ese tema de orar por la paz de Jerusalén. Así es que Qué eso bien. viene pronto, primero Dios. Excelente, que sí le vas a añadir ya a un repertorio de muchísimos años de cantos que Dios te ha dado y que han Sí. bendecido al pueblo cristiano. Yo te digo, Frank, y creo que lo ha compartido mi familia también, uno de los cantos especiales que ha ministrado a mi corazón es Dulce Refugio, ¿no es cierto? Y saber que estoy con el cantautor aquí frente a mí, ¿no? Es algo muy bonito, muy bonito. Y Frank, yo sé que tienes una trayectoria bastante extensa en el ministerio en diferentes capacidades. Has mencionado diferentes asignaciones que Dios te ha dado durante el transcurrir de los años, Sí. pero ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de cómo y cuándo recibiste tu llamado al liderazgo ministerial? Pues como te conté y hablé en este momento que en Guatemala, pues una familia donde hay varios ministros y
en esa cuna evangélica crecí yo. Estábamos viviendo en una casa en Guatemala que dejó mi abuelo, de parte de mi madre, a varios hijos era bastante grande la casa, tenía 2 pisos y varios cuartos, entonces ahí 2, 3 familias vivían y me crecí al lado de primos, de tíos y mucha música, influencia musical y ministerial también. Uh, Desde ese entonces yo ya comencé a ver que algo estaba tratando el Señor con mi corazón en esa área porque me encantaba la música. Uh, Incluso llegó la etapa de los Beatles. Y ahí con otro primo ahí tratando de escuchar y cantando en inglés, no sabía nada de inglés, pero tratando de cantar ahí. No había muchas grabaciones en ese entonces de cánticos así, alabanza. Uh, pero ya en los Estados Unidos, a la edad de quizá unos 12 años, llegó un pastor, un pastor de una iglesia afroamericana acá, que lo invitó el pastor y él tocaba el piano y cuando tocó me llamó tanto la atención porque tenía un ritmo para mí nuevo, el Mm. ritmo gospel. Y eso, pues cuando lo escuché, me dijo, wow, esto no lo he escuchado yo. Entonces yo comenzaba a tocar un poquito el piano ya en la iglesia, pero cuando él llegó y tocó, yo me acerqué a él después de la reunión y le dije, gracias por estar acá y de veras me gustó mucho cómo toca usted. Y le dije, ¿por qué no ora por mis manos para que yo toque como usted? Y él me vio así bastante alto, yo ahí bajito mirándolo y tomó mis manos y comenzó a orar que Dios me usara para tocar para su gloria. Y después de ese encuentro, yo seguí hasta más tocando en la iglesia. Entonces ahí desarrollé y pulí más mi don musical en el piano. También el pastor José María Muñoz, conocido como Chema Muñoz, en Guatemala por muchos años, que fue un instrumento que Dios usó para iniciar el movimiento Príncipe de Paz en Guatemala, una denominación que cuenta con 3,000 iglesias en México, Guatemala y Centroamérica. Vino a visitar la iglesia donde estábamos aquí en Los Ángeles y me dio una palabra profética. Tenía casi esa edad, 13, 14 quizá, y él me llamó a la plataforma, yo todo asustado, pero me dijo, Dios tiene esto para ti. Y comenzó a hablar acerca de que me miraba a mí en un contexto donde había las multitudes que estaban recibiendo del ministerio mío. Y él dice que miraba eso él en esa palabra y yo todo, no asustado, sino que impresionado qué está pasando acá, ¿no? Pero sí quedó en mi corazón esa palabra grabada. Y no fue hasta que comencé a ver las puertas abiertas y me vi yo, bueno, ya en persona, rodeado con como 70,000 hombres dirigiendo Wow. alabanza en un lugar que se llama Charlotte Motor Speedway en Norte Carolina, dirigiendo ahí con otros músicos y cantantes y recordé esa palabra de las Wow. multitudes. Y pues las grabaciones que he hecho, los cantos que he grabado, grabó Danilo Montero, fue el que grabó Dulce Refugio, y eso pues el Señor lo llevó a otro nivel. Entonces esa palabra, ¿no? Mi madre también. Mi madre, Dios tocó mi corazón a través de su ejemplo, quien acaba de ella pasar con el Señor. Y fue una un precioso ejemplo de una adoradora. Mi madre cantaba mientras cocinaba, mientras estaba ahí lavando, haciendo los quehaceres de la casa. Y un día el Señor puso en mi corazón a entrar en el ministerio itinerante y es dejar un salario, dejar un lugar donde estaba trabajando, con seguro y todo, y tomar un paso de fe hacia el ministerio itinerante. Y Wow. entonces ahí me dijo ella, te animo hijo, yo sé que es algo un poquito así, te sientes desubicado, pero me dijo,
hijo, aprende a volar. En otras palabras, toma paso de fe y créele Ujú. al Señor. Si Él ha puesto en tu corazón esto, aprende a volar. Y pues gracias a Dios me metí en eso y fue como el Señor comenzó a abrir más puertas para viajar a Centroamérica, dar seminarios de alabanza, talleres de alabanza y de oración. Y así fue como el Señor en esas como 3 veces ahí confirmando que eso es de Wow. mí, para mí y tiene para mí. Qué tremendo, qué tremendo. Escucho varios elementos en tu testimonio, Frank, acerca de cómo el Señor te llamó al ministerio. O sea, en un ambiente cristiano te criaste, pero hubo un momento preciso en el cual algo dentro de ti te llamó la atención. O sea, ver a ese Señor tocando el piano y como Sí, que a veces vemos que el llamado al ministerio realmente es una conexión con algo a lo cual Dios ya ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida. O sea, sí, a veces personas piensan que ay, que Dios no me llame al ministerio porque yo no quiero sufrir y hacer algo que no me gusta, pero en realidad el llamado viene a confirmar algo que ya Dios ha puesto en el corazón de uno. Y también ver la importancia de las palabras proféticas, que Dios utiliza a siervos suyos que saben impartir palabras inspiradas por el Señor y el Espíritu Santo, sí, confirmadas por inclusive familiares que también como tu mamá, gracias al Señor que tuvo el discernimiento para poder animar a su hijo en vez de frenarlo, más bien lanzarlo a sí, volar. Qué testimonio más lindo, qué bonito. Y ver cómo Dios ha confirmado, ¿no es cierto? Todo lo que sí. Él prometió al principio, lo que te indicó, cómo lo ha confirmado con creces. Y Sí, me pregunto, Frank, durante ese proceso, porque ese fue el inicio, hubieron momentos de confirmación, pero dijiste algo, es casi como lo que dijo Pablo a Timoteo cuando dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hubo un proceso de tu crecimiento y enfocando en lo que es el desarrollo de tu liderazgo ministerial. O sea, sí, ¿cómo sí. fue ese proceso? Algunas cositas quizás que nos puedas compartir acerca de cómo fue el proceso que Dios usó para formarte Sí, como sí. director de alabanza, como líder en su reino. ¿Cómo fue eso? Bueno, sabes que a veces muchas cosas no muy, ah, un poquito dolorosas que uno pasa en la vida, viene a formarlo el Señor, porque uno quizás no entiende lo que está pasando. Tuvimos varias situaciones, incluso en casa. Mi padre, un hombre que Dios lo usó en la poesía, también era director de alabanza, era la mano derecha del pastor, pero tenía también ahí unas cositas que a veces se le metían y no miraba buen ejemplo de parte de él. Y incluso yo también en casa tuve unas cuantas batallitas con él por la moda, por la forma que cantaba y todo eso. Él tenía un criterio cómo debía ser su hijo y portarse y comportarse de tal forma y eso. Entonces, es eso generacional, ¿no? Que a Mm, veces también viene a surgir y quizá ahí puede entrar desánimo, puede entrar un sinfín de cosas o resentimiento a la iglesia por X razones, de ejemplos no muy buenos. Pero también yo, en cuanto a, el Señor usó eso para formarme y ver también ejemplos impactantes, ¿no? De pastores que eran fieles y que en verdad tenían el mejor corazón para ayudar y apoyar a las familias en su mensaje, en su forma de comportarse y todo eso. Uno de ellos fue el hermano Lemoyne, en la iglesia Antioquía, una iglesia pequeñita en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, ahí. Yo no hablaba, no lo conocía mucho, pero lo miraba. Y yo creo que eso es lo que me ayudó mucho para ver cómo los ejemplos de otros, ¿no? Otro fue un amigo que me motivó mucho de usar mi talento para una agrupación de jóvenes, un coro de jóvenes que se formó en Los Ángeles, como unos 50 jóvenes cantando en un coro, y me llamó para ser el pianista. Entonces, como me impulsó y vi como él interesó en mí en una forma donde me abrazó, ¿no? Y me dijo, queremos que Dios te use acá, y me abrió las puertas. Y a veces, no muchos, a veces confían en jovencitos ahí creciendo, pero es importante darles
espacio para que crezcan y se desarrollen ellos. Y ahí Joe Gutiérrez me dio esa oportunidad. Tíos en el ministerio, un tío Justo Mazariegos, que él ya falleció, tiene como 10 años que pasó al Señor, por estar con el Señor, pero él mirar su vida, su ejemplo, también me formó mucho el Señor a través de él. Te hablé de etapas difíciles, una que no, yo sé que el Señor usó exclusivamente en ese momento y no hace mucho, estamos hablando de quizá unos 10, 15 años atrás, pero fue quizá la etapa más difícil en mi vida ministerial, que fui llamado para cubrir un rol de director de alabanza y en otra ciudad, lejos de acá, como unas 2 horas. Y teníamos una buena relación con el pastor que me invitó y todo, pero cuando yo llegué ahí cambió, la situación cambió. Mm. Un poco, mucho control y cuestionando diferentes cosas. Entonces yo me desubiqué, pero ahí seguía yo sometido tratando de aprender, pero no encajó muy bien eso. Y fue fuerte porque dejamos todo acá. Nosotros vivíamos en esta área donde actualmente vivimos. Nos fuimos con esa intención de comenzar una obra en español. Esta era una obra americana y había un deseo de comenzar una obra en español. No se dio eso por, por lo que pasó. Etapas difíciles a veces lo forman a uno más que cualquier otra cosa y cómo responde uno también a eso. Porque yo fue difícil, pero me sometí a ese proceso. Y ahí el Señor me enseñó varias cosas que Él quería que yo enseñara para lanzarme al próximo paso que Él tenía sin saber yo, que Mm. me llevó Él a establecer una iglesia en otra ciudad, como una hora de ahí, en Santa Bárbara, y se estableció una obra en español a través de otra iglesia cuadrangular que sí me abrazó y me bendijo y recibí restauración también porque sí llegué dolido de corazón. Wow. Y yo creo que eso fue el proceso que Dios usó para formarme, desarrollar el liderazgo ministerial en mi vida. Wow, qué interesante, porque muchas veces cuando uno piensa, bueno, ¿cómo Dios te forma? Uno dice, bueno, fui al instituto, fui acá, pero mencionas episodios reales de la vida, me hace reflexionar sobre la vida de José y Dios le da un sueño Wow. y todo esto vas a hacer. Y de repente se ve un esclavo en una cárcel, o sea, pasando por situaciones muy difíciles. Y es cierto, a veces las tribulaciones, las pruebas son los que el Señor utiliza para formarnos, para ir puliéndonos y capacitándonos como líderes. Que sí, gracias por compartir con esa transparencia de que en realidad no hay que temer y no hay que preocuparse si el camino que uno está caminando está lleno de tropiezos y baches y dificultades, porque a través de eso el Señor también está formándolo a uno en su liderazgo. Me imagino que el mismo proceso que el Espíritu usó para ti en conjunto, y sé que mucho más el Señor usó, eso seguramente al ser mentor, al ser coach, a ser discipulador, me imagino que has desarrollado un proceso que usas para desarrollar a otros líderes. Y quizás específicamente cuando estás pensando, Fran, porque yo te he visto como tú tomas bajo tu tutela, por decir así, a músicos jóvenes. Hablaste de que no muchos ponen atención a la adolescencia, ¿no? Cuando alguien está en la adolescencia, sin embargo, Dios te llamó siendo un adolescente Sí, y sí. hubieron quienes creyeron en ti. Me imagino que eso haya influido en ti ahora, porque he visto cómo tú tomas bajo tus alas a jóvenes adultos, a personas que están en el pleno desarrollo de su talento, quizás inclusive donde a lo mejor dudan de la confianza que tienen en su voz o en su talento, pero ¿cómo es el proceso que usas ahora para desarrollar líderes? Y en específico, hablemos de líderes de la alabanza, líderes que para mí son instrumentales. Pardon the pun, ¿no? Perdón, pero sí, son instrumentales en lo que viene siendo el llamado de Dios
hoy día en la tierra de alcanzar al perdido y hacer discípulos. Sí, sí. Bueno, fíjate que yo, bueno, trato de aplicar lo que otros también me enseñaron. Ah, mencioné a este mi amigo Joe Gutiérrez, que él fue usado por Dios para invitarme para trabajar con un coro que se armó con varias congregaciones de las iglesias asambleas de Dios y me invitó a ser el pianista, teniendo yo que como 14, 15 años y bastante joven, pero él creyó en mí, ¿no? Y uh, eso para mí yo creo que me animó tanto porque yo tenía ese deseo de tocar el piano y todo, inmaduro, con mis fallas y todo, pero él creyó en mí. Y yo creo que creer en la persona es un instrumento, es una vida que Dios ha puesto en la tierra acá. A veces hay otras, bueno, el mismo mundo a veces lo jala uno porque le tira y le presenta algo ahí, lo levanta, lo estimula, pero detrás de eso hay un plan negativo, ¿no? Para esa vida, pero yo creo que es importante ver y afirmar a los chicos, afirmar a personas en lo bueno que están haciendo. Yo observo, yo escucho cuando voy a diferentes iglesias, invitan un grupo de músicos, yo estoy observando, estoy aprendiendo de ellos, escucho cómo están ellos desarrollando, viéndolos a ellos, pero la afirmación para mí es importante. Afirmo lo positivo primero. Trato de afirmarlos y decirles qué lindo, aquí están dando de su tiempo, están ensayando. Entonces hay una apertura de parte de ellos. Si venimos con lo negativo primero, pues pronto se cierran, ¿no? Y yo trato de que ellos sepan que para el Señor eso es precioso, lo que ellos están dando de su tiempo para ensayar, para venir, dejar cualquier otros intereses al lado y venir y estar ahí. Para mí es importante la afirmación y también la retroalimentación, porque hay cosas que uno ve también y trata de decirle, mira, esta parte, ¿no? En el área musical yo trato de mirar cómo toca ese conjunto, cómo se presentan, cómo están conectados ellos tanto con la música, pero también con lo vertical, que es la presencia del Señor, y cómo también estar enfocados en la congregación, como ellos son parte del equipo de alabanza, no estamos separados, es un grupo entero que se ha unido para exaltar al Señor. Yo entonces sí trato de dar esa retroalimentación de una forma que sea bien recibida para ellos, afirmarlos, pero también cuáles son las cosas que necesitan mejorar en esa área musical, ¿no, Pastor? Yo ahí, y cuando hay momentos aparte para en privado hablar, también son momentos para aprovechar, ¿no? Y formar y dar el ejemplo de uno. Yo me pongo mucho de ejemplo también, tanto las cosas negativas como los dones que el Señor me ha dado y todo, y lo que he aprendido. Trato de depositar eso en los corazones de personas para que se desarrollen ellos en su liderazgo. Tú te acuerdas también de un acróstico llamado Meta, ¿no? Y eso es algo que también es importante porque a veces hay mucho que se hace y no necesariamente se necesita mantener eso, ¿no? ¿Cuáles son unas actividades o conductas que Cristo me está llamando a que continúe o mantener? Entonces el acróstico es meta, M para mantener, E para eliminar, T para transformar y A para agregar. Entonces, eso ayuda mucho porque yo observo y hay a veces cosas más de la cuenta que se están haciendo y para mejorar nuestra expresión de adoración, para mejorar nuestra presentación en frente de un grupo que está escuchando, ya sea un canto especial o un mensaje, yo creo que es bueno poder también
dejarles saber cuáles son esas cosas a mantener, cuáles son esas cosas que se necesitan eliminar también, actividades o conductas o palabras que a veces decimos que son muletitas, también que a veces es importante concentrarse en ello, transformar también cuáles son las conductas o actividades que Cristo me ha llamado para transformar, cambiar, ¿no? Y también la última es agregar, ¿no? Agregar cuáles son aquellas actividades o conductas que Cristo me está invitando a agregar en mi caminar actual con Él y con otros alrededor. Entonces, trato de usar ese acróstico META para que piensen en lo que es bueno mantener, M, que es bueno eliminar de sus vidas, E, que es bueno transformar, T, y agregar, A, ¿no? Meta. Eso ha ayudado bastante y lo recibe bien los que se someten a ese proceso, ¿no? Para ayudarles en su presentación y a desarrollar así líderes en el ámbito musical, obviamente que yo manejo bastante, pero esto puede también funcionar en otras áreas, ¿no? De su expresión ministerial. Así es, wow, excelente, qué joya nos has entregado en esta oportunidad, Frank, porque ese acróstico es muy sencillo de acordar, porque hay que establecer metas, ¿verdad? Y cuál es la meta. Entonces, ya que uno aprende esa palabra meta, qué lindo, porque he oído en lo que estás hablando, no solamente capacidades musicales, pero también el carácter del músico. O sea, has añadido ambas cosas en el acróstico de meta. O sea, ¿cuáles son aquellas cosas en tu carácter que necesitas mantener o eliminar o transformar o agregar algo que falta? Lo mismo en las destrezas, porque a veces uno ve una persona que tiene un buen corazón, un buen carácter y lo pones a dirigir alabanza, pero no sabe llevar un tono, no sabe el ritmo, no, ¿me entiende? Y no tiene esa destreza de músico. Pero ahí también es importante establecer, bueno, qué vamos a mantener, qué vamos a eliminar, qué vamos a transformar, qué vamos a agregar, o sea, en lo que es el conjunto de la alabanza. Y algo que saltó de lo que estabas diciendo, Frank, es que el Ministerio de la Alabanza no es un grupo que viene a transmitir cantos a una congregación, sino que la congregación misma es el grupo de alabanza. Sí. O sea, que todos forman partes de un solo grupo de alabanza que está adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y he visto cómo has tomado a jóvenes y cómo han crecido ellos bajo ese tipo de discipulado, ese tipo de desarrollo de liderazgo que le has ofrecido. Y por eso sentí en mi corazón que sería bueno que los alumnos escucharan un poco acerca de ti, de lo que has hecho y de la manera en que fuiste desarrollado y también desarrollas en este momento a los líderes. So, en estos últimos momentos que tenemos en esta entrevista, Frank, ¿por qué no compartes algunos consejos quizás que podrías darle a los alumnos para su propio desarrollo? Yo sé que ya nos hablaste de la meta y cómo usarlo, pero si algo más tienes en tu corazón para impartir, este sería un buen momento para que inviertas en estos alumnos que están en el Paraguay estudiando. Y yo sé que estamos unidos, ¿verdad? En el movimiento cuadrangular y qué lindo sería que escuchasen de tu parte algún consejo que le pueden ayudar a ellos, no solamente en su propia formación espiritual y emocional y física y ministerial, sino también en lo que ellos forman a otros líderes. Amén. Sino, gracias otra vez, Pastor, por esta oportunidad de poder compartir lo que he aprendido de trabajar varios años en esta área, pero también de otros que han sido fieles en depositar en mi vida, ¿no? Buenos ejemplos. Tú has sido un hombre que Dios ha usado también para cultivar esos dones y enfocarlos en la mejor forma para bendición del reino, ¿no? Yo siento que es importante cultivar un corazón de adorador y mantenernos conectados con lo que el Señor está diciéndonos, hablándonos, cuando nos sentimos quizá tal vez como que no estamos
no estamos en los rieles que debemos estar, preguntarle al Señor, Señor, háblame, que estoy necesitando, quiero que me refresques, quiero dejar algo si me está estorbando en mi expresión como adorador hacia ti, por favor, enséñame, ¿no? Yo creo que también un corazón de adorador, perdón, servidor también. Jesús no vino para ser servido, él vino para servir, para dar su vida por el mundo. Entonces, eso es un ejemplo para mí, poder manifestarlo, vivirlo con los que el Señor me ha encomendado a dirigir, ¿no? Y servir. El amor también, el amor que se capta cuando uno comunica algo, cuando hay una corrección que debe hacerse en alguien, en una situación. Todo eso para mí es importante. La obediencia es algo que a veces es muy, muy difícil uno Mm, someterse a esos momentos de obediencia y humildad, pero ser fieles en todo lo que el Señor nos ha llamado, ¿no? A expresar. En mí, en esta área de adorador, de músico, pues Dios me ha usado. Y no trato yo creo que en un entonces sí quería yo forzar mi propio camino y subirme antes que otro a la escalera de éxito. mm, Pero el Señor me dijo, no, simplemente sírveme, sé fiel en lo que yo te ha dado a ti, sé bien, bueno, siervo bueno y fiel en lo poco que mm, tú tienes, ¿no? En lo poco que fuiste, sé fiel, sobre mucho te pondré. Y así he visto cómo el Señor ha, ha- él ha abierto puertas, de veras. Yo he participado con unos preciosos ministerios a nivel mundial muy fuertes, pero me quedo de veras agradecido. Mi corazón está mm, agradecido con lo que el Señor me ha podido llevar a esos lugares de poder grabar con Promise Keepers, mis propias grabaciones. Ah, yo creo que eso, ¿no? Saber cómo recibir corrección es importante, y dejar que el Señor moldee tu corazón. Yo pasé por una etapa muy fuerte en una iglesia que me invitó a ser su director de alabanza, y fue totalmente diferente como fui invitado, pero ya cuando estar en ese papel cambió todo, ¿no? Y esa fue quizá la etapa más difícil, pero me sometí a ese proceso, pastor. Me mm, sometí a ese proceso, y Dios abrió otra puerta. Solo como 9 meses estuve en ese ministerio donde dejé una casa acá. Nos mudamos 2 horas a otro sector del norte de California, y nos metimos, pero cuando ya llegamos ahí la cosa mm. cambió. Pero no era ahí donde era, simplemente allí era los 9 meses de embarazo, porque 9 meses tardó el ministerio ahí para dar a luz en otra iglesia cuadrangular en Santa Bárbara, California, donde el Señor me usó para abrir una obra en el año 2006. Y sigue la iglesia, sigue la obra al frente. Pero yo vi la mano del Señor, Mm, ¿no? Todo esto, y me sometí a ese proceso de corrección también en mi propia vida, y no, esa sumisión para mí es importante para el ministro, ¿no? Así es que alumnos que quieren ahí ser usados por el Señor, sometes ese proceso, ¿no? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Deja que el Señor te promueva y no tú. o, ah, eh, eh, Él abrirá puertas para nuestras vidas, y es así como hemos llegado hasta este momento, pastor. Ah, He aprendido los trancazos y otras personas tan lindas que me han ayudado. El Señor nos dice, tomen mi yugo sobre vosotros, ¿no? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso te dará mucho descanso en el ministerio. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, tranquilo, ah, ahí esperando en el Señor. Ahora pues estoy ya en una etapa
no quiero decir jubilación, porque yo sigo activo, yo sigo ministrando, sigo escribiendo cantos, sigo siendo invitado para diferentes iglesias y ministrar. Uh, pero sí estoy en la etapa ya donde me jubilé de mi trabajo y aquí estamos, pastor, hasta el día. Pero fidelidad, humildad, ¿sabe? Aprende a recibir corrección y no lo tomes en forma personal, hermano. Es el Señor que te está diciendo, déjame que te moldee y Así es. vas a salir muy bonito cuando termine contigo. Wow, palabras de sabiduría de un siervo experimentado en quebranto y también en la cima, porque yo te he visto ministrarle a una sola persona en el anonimato y también saber de que has estado frente a 70,000 personas en un estadio ministrando al Señor. Y lo lindo es que has sido la misma persona en ambas situaciones. Y como digo, las asignaciones cambian, pero el rol que uno tiene y la persona quien uno es permanece firme en todos los asuntos. Y qué lindos consejos. Espero de que reciban lo que el pastor Frank nos ha comunicado el día de hoy. Han sido palabras muy preciosas. Yo creo que el Señor nos ha hablado y como estoy queriendo instruir a los alumnos en siempre hacerse la pregunta, ¿qué es lo que el Espíritu Santo me habló mientras que yo estaba escuchando a Frank hablar? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te ha comunicado? ¿Y qué debes hacer al respecto? Porque es posible que algo de lo que el Espíritu Santo te hizo resaltar en este momento es porque Él quiere un cambio, Él quiere algo en tu vida, o quizás es una palabra de ánimo que tienes que creer y aceptar, porque quizás te encuentras en un proceso difícil, quizás las cosas no están saliendo como pensabas, como compartió el pastor Frank, que te invitaron a algo y después cambiaron, ¿no? Te dieron gato por liebre. Entonces, es importante que escuches la voz del Espíritu Santo. Nosotros somos sus siervos y solamente somos vehículos que Él utiliza para llegar a tu corazón. Entonces, me gustaría concluir esta entrevista, Frank, si pudieras orar por los oyentes, por los que están viendo la entrevista en este momento, según el Señor te guíe, ¿por qué no concluimos con una oración? Amén. Gracias, doctor Juan. Señor, gracias por los estudiantes, por los alumnos del ITEC en Paraguay. Gracias por esta linda oportunidad que me has concedido de poder hablar con el doctor y dejar estos consejos que tú, Señor, has usado también otros hombres y mujeres fieles para hablar a mi corazón y darme oportunidad para servir en tu reino. Qué privilegio. Pido, Señor, que tú estés trayendo tu dirección a cada corazón que está mirando esta programación, este video, que tú tienes, Señor, un lugar específico y lindo preparado para cada uno de nosotros. Varios ya están sirviendo, ya están ministrando, ya están tocando vida, pero aún en el proceso de estar nosotros activos en algún lugar, necesitamos también aprender y cambiar, ajustar diferentes patrones en nuestras vidas, escuchar tu voz y ser dirigidos a lo que cómo mejor tú quieres usarnos en tu reino y dejar de veras un legado, Señor, de gracia en corazones de bendición, para que este mundo, Señor, conozca el impacto de tu amor, de la salvación de Cristo, y lo que tú has hecho en nosotros podamos compartirlo con los dones que nos has dado. Así es que bendigo a estos fieles alumnos, Señor, en este instituto, y que en estos días venideros ellos también vean, Señor, cómo tú quieres usarlos aún más y abrir puertas nuevas para ellos en el ministerio. Bendigo a sus familias, bendigo a sus iglesias, bendigo a su nación, Señor. Y gracias por este momento que hemos podido disfrutar juntos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Frank, y a todos los que nos sintonizan. Yandeyara Tapende Robasá, un gusto de que pudieron acompañarnos el día de hoy. Será hasta la próxima.